Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Queremos señalar que España, en nuestro país, está viviendo lo que cabe calificar como un estado de excepción democrático, que se expresa, por una parte, con el saqueo público permanente que implica la gestión del Partido Popular en las administraciones públicas y, por otra parte, lo que juzgamos un comportamiento parásito en las instituciones. Es inaceptable que en nuestro país haya jueces y fiscales que estén recibiendo presiones políticas y presiones de un fiscal anticorrupción nombrado por el Gobierno, del fiscal general, precisamente para que no investiguen la corrupción. Es escandaloso que en este país los ciudadanos hayan conocido una conversación del señor Zaplana con el señor Ignacio González en el que hablan abiertamente de la necesidad de controlar a la justicia y en el que señalan que efectivamente el señor Mois es un tipo estupendo que va a proteger sus intereses. Estamos hablando del fiscal anticorrupción que debería investigar a los corruptos y que da la impresión que lo que hace es impedir a otros fiscales que investiguen la corrupción. Mientras tanto, Mariano Rajoy, fuera de España, dice que tiene que pasar la tormenta. El problema es que la corrupción del Partido Popular no es una tormenta, es un virus que infecta a las instituciones de nuestra patria. Pensamos que este momento de excepcionalidad se expresa en un intento de secuestro y de patrimonialización de las instituciones por parte de ese partido y queremos desde aquí elogiar el enorme esfuerzo de policías, guardias civiles, jueces y fiscales que, a pesar de recibir enormes presiones, están manteniendo la dignidad de nuestras instituciones, la dignidad de nuestro Estado. Hay una parte sana del Estado que es necesario proteger y cuidar y que en ocasiones su comportamiento de defensa de la legalidad, del derecho y de la dignidad de nuestras instituciones puede ser calificado de heroico a la vista de las presiones y amenazas de las que son objetos. Pensamos que la necesidad de sacar al Partido Popular del Gobierno es una demanda social amplia y creciente y, además, es una obligación cívica y ética para nosotros. Por eso les anuncio que iniciamos encuentros y trabajos para presentar una moción de censura al Partido Popular. La moción de censura es el mecanismo parlamentario que permitiría sacar al Partido Popular del Gobierno y que permitiría presentar una alternativa. Hemos informado a los diferentes responsables de nuestras organizaciones políticas y también hemos informado a otros partidos. Hemos podido conversar con el Partido Socialista, al que le hemos pedido una reunión. He podido conversar también con el secretario general de Comisiones Obreras y tendremos una reunión en breve para hablar de esta cuestión. He hablado también con el portavoz de Jueces para la Democracia y les confirmo que tendremos una reunión. Nuestra intención es que esas reuniones y esos encuentros, tanto con formaciones políticas como con organizaciones de la sociedad civil, sirvan para armar la batería de propuestas urgentes en clave de regeneración para armar esa moción de censura que presente una alternativa al Gobierno del Partido Popular. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Insistirles, hoy el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos y Unidas Podemos, en Comú Podem y en Marea, anuncia que iniciamos los trabajos, los encuentros, las reuniones, tanto con las fuerzas políticas como con las fuerzas sociales, para poder presentar una moción de censura al Partido Popular. Insistirles también en que para nosotros es una obligación ética, una obligación moral que está demandando de forma creciente la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, frente a lo que entendemos es una actitud parasitaria del Partido Popular al respecto de las instituciones, que se expresa, lo decía Pablo, tanto en el saqueo permanente de lo público como en esa actitud patrimonialista que secuestra las instituciones democráticas y que hace que el Partido Popular esté gobernando para el Partido Popular y no para España. Vamos a pedirle en concreto a las fuerzas políticas que hoy día sostienen al Gobierno, al Partido Socialista y a Ciudadanos, que dejen de apoyar, que dejen de sostener al Gobierno del Partido Popular y que se sumen a los trabajos, a estos encuentros, a estas reuniones, también con el conjunto de la sociedad civil y con todas las fuerzas políticas para poder articular y presentar esta moción de censura. Con eso le doy la palabra a Xavi Domènech.
Desde En Comú Podem compartimos plenamente el diagnóstico que se ha hecho ahora aquí. Estamos viendo en realidad un proceso de gangrena democrática, un proceso por el cual sabemos que un presidente de gobierno tiene que testificar en un juicio por corrupción, un proceso por el cual hemos sabido y sabemos que hay sombras de duda más que razonables sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción, un proceso por el cual sabemos además que hay ministros que intercambian mensajes con personas inculpadas, un proceso que es absolutamente inaguantable e inaceptable y que tiene el peligro de acabar con todos los principios democráticos y éticos de nuestra sociedad. Esto no se termina solo, no se hace limpieza, no se inicia una regeneración de esta situación solo con comparecencias, solo con petición de más comparecencias en una comisión de investigación que aún no está ni constituida, sino que se soluciona a partir de una constatación clara y básica. El Partido Popular no tiene la mayoría de la Cámara. El Gobierno del Partido Popular se sostiene sin una mayoría. En todo caso, se sostiene con una mayoría que le dan, pero que no es suya. Y, por tanto, es esa mayoría de la Cámara quien tiene que hacer algo que el Partido Popular no va a hacer. Lo que tocaría ahora es que el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular, hiciera una cuestión de confianza. Porque es evidente que no tiene la confianza social, pero parece que no es evidente que no tiene la confianza parlamentaria. Como esa cuestión de confianza del Partido Popular creemos que no lo va a hacer, entendemos que tenemos que empezar a trabajar en una medida absolutamente democrática para acabar con la gangrena e iniciar la regeneración política. Y esa medida, la que nos da democráticamente, es la moción de censura que empezaremos a trabajar. En ese sentido, también, como en Comú Podem, hemos interlocutado brevemente para explicar esta iniciativa del Grupo Confederal, esta iniciativa conjunta. Hemos interlocutado con los máximos líderes de las fuerzas políticas catalanas y nos hemos emplazado conjuntamente a seguir hablando en los próximos días sobre cómo podemos llevar a cabo estas medidas para acabar con el problema de la corrupción en el Gobierno de España. Gracias. Buenos días. Permítanme que le traiga aquí el recuerdo de un proceso de corrupción enormemente grave, el históricamente más importante proceso de corrupción de Italia. En los años 90, ese proceso de corrupción se llevó por delante a los principales partidos del sistema político italiano. Un caso de corrupción que afectaba a las entrañas del sistema político y que pudo conocer la sociedad italiana fundamentalmente porque contaban con una fiscalía independiente, con jueces y profesionales que lucharon no solo contra la corrupción de los principales partidos, sino también incluso contra la mafia. Esa circunstancia en Italia en los años 90 no puede repetirse en nuestro país, fundamentalmente por culpa del Partido Popular, porque ha parasitado las instituciones, incluyendo también los instrumentos que tiene el Estado para descubrir la corrupción y combatirla. Es el caso tremendamente grave del comportamiento del fiscal anticorrupción que está defendiendo la propia corrupción y que está maniobrando sistemáticamente con el Partido Popular para impedir que la sociedad española conozca los casos de corrupción y de hecho, pueda combatirlos. Por lo tanto, desde Izquierda Unida compartimos el diagnóstico que se está presentando aquí. Es una situación excepcional, es una situación de excepción de Estado y, por lo tanto, estamos ante la obligación ética de sacar al Partido Popular del Gobierno, una obligación ética y política para defender la democracia y para defender los servicios públicos. Es fundamental entender esto. El Partido Popular está carcomiendo los derechos fundamentales de la democracia y de los servicios públicos con sus procesos de corrupción y nosotros y nosotras, desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, desde Izquierda Unida, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para sacar al Partido Popular del Gobierno y defender la democracia y los servicios públicos. Por eso presentamos en el día de ayer acciones judiciales en la forma de una querella contra el Partido Popular y contra otros querellados, junto a organizaciones de la sociedad civil, porque este no es un problema parlamentario. Este no es un problema de los partidos políticos, este es un problema de país y, por lo tanto, esto no es una cuestión que se pueda dirimir única y exclusivamente en la Corte. Esto necesita del concurso de toda la sociedad civil organizada. Por eso, desde Izquierda Unida nos hemos puesto en contacto ya con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Ecologistas en Acción o ATAC, y organizaciones que con nosotros han venido luchando en favor de la democracia y de los derechos humanos y que ahora mismo ven bien esta iniciativa y con la que también tendremos encuentros y espacios de trabajo para ver cómo podemos sacar esta moción de censura adelante. Al mismo tiempo, toda la organización de Izquierda Unida, los coordinadores de todas las federaciones están de acuerdo con esta iniciativa. Hemos compartido toda esta opinión.
este resultado es el fruto de una reflexión muy profunda y muy seria. Nuestro país vive bajo la amenaza de que la democracia sea parasitada definitivamente por el Partido Popular, pero tenemos alternativa y queremos que esta moción de censura salga adelante en defensa de la democracia y para sacar al Partido Popular del Gobierno, porque este país no aguanta más la corrupción del Partido Popular. Buenos días a todos y a todas. Comparecemos hoy aquí en una rueda de prensa que preferiríamos no tener que dar. Esta rueda de prensa es el producto de una situación de auténtica anomalía y excepcionalidad democrática. Como han dicho ya los compañeros y compañeras, iniciamos con la mayor de las urgencias una ronda de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil a las que nos debemos y con los actores de la Cámara para presentar una moción de censura al Gobierno de la corrupción, al Gobierno del Partido Popular. Desde Marea entendemos que ante la metástasis de la corrupción en los órganos centrales del Estado y en los órganos vitales de la democracia no caben intervenciones puntuales. Creemos que la sociedad nos demanda una actuación, atacar y acabar con el foco que produce la descomposición moral y democrática que estamos viviendo con el Partido Popular. Lo hemos hablado y lo hemos dialogado, evidentemente, con los gobiernos del cambio en Galicia y nos dicen adelante. Nosotros y nosotras, desde Marea, con todo el grupo confederal y entendemos que con una parte muy importante de la sociedad civil, decimos corrupción nunca más y hay que echarlos, hay que votarlos. Sí, señor Iglesias, ¿se va a proponer usted como, o va a ser usted, mejor dicho, el candidato alternativo? Y, en segundo lugar, ¿la moción de censura se va a presentar en cualquier caso sin tener los apoyos, digamos, de aritmética parlamentaria necesarios para ganarla? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Respecto a la primera, no es una cuestión que toque discutir ahora. Esta moción de censura tiene que ser el resultado de un proceso de encuentro y de diálogo, no solamente con otras fuerzas políticas, sino con fuerzas de la sociedad civil. Esto no va de nombres y no va de caras, esto va de alternativas al Partido Popular. Nosotros pensamos que esta moción de censura es una obligación ética y queremos dialogar con la sociedad civil y con otras formaciones políticas también. Pero entendemos que, independientemente de los acuerdos que nosotros, por supuesto, vamos a buscar, la sociedad está reclamando por un imperativo ético y moral que se presente una alternativa regeneradora al Partido Popular. ¿Qué tal? Buenos días. En directo para La Sexta, yo quería preguntarle si usted ha pensado sobre si este movimiento favorece a Pedro Sánchez en el momento que atraviesa el Partido Socialista. Gracias. Nosotros entendemos que hay que hablar de lo importante, y lo importante no son las situaciones de los partidos, ni la de nuestra formación política, ni la del resto de formaciones políticas. En todo caso, de lo que hay que hablar es de que el Partido Popular está parasitando las instituciones de nuestra patria, está convirtiendo en patrimonio suyo las instituciones que tienen que estar para proteger a todos los ciudadanos y para perseguir la corrupción. Por lo tanto, nosotros lo que estamos tratando de hacer es responder a una demanda creciente de la sociedad y a un imperativo ético. Insisto, esto va mucho más allá de los partidos, esto va mucho más allá del Parlamento, esto va de la salud de nuestra democracia. Alberto lo estaba diciendo antes. En Italia, el proceso Tangentopoli vio cómo unas instituciones podridas tenían enfrente a jueces y fiscales valientes. Lo que está ocurriendo en nuestro país es que el Partido Popular está utilizando las instituciones del Estado para presionar, amenazar y amedrentar a policías, guardias civiles y jueces y fiscales que están teniendo que defender con la oposición del Gobierno la dignidad de nuestras instituciones democráticas. Esto es algo, insisto, que va mucho más allá del Parlamento. Esto tiene que ver con la dignidad de las instituciones de nuestra patria. Señor, quería preguntarle también cuál es la primera reacción que ha tenido el PSOE cuando usted le ha propuesto iniciar estos contactos. ¿Ve receptividad en el Partido Socialista o en alguna otra formación política que usted haya podido contactar? Y al señor Domènech, que es el encargado, digamos, de la rama catalana, quería preguntarle si el PDeCAT, Esquerra o alguna otra formación política les han dado algún tipo de apoyo o prometido algún tipo de apoyo a la moción. En la parte que me toca a mí, contactado tanto con el Partido Socialista como con Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco. He podido conversar
brevemente con Javier Fernández, que estaba en una reunión. Después he podido conversar un rato un poco más largo con Mario Jiménez. Le he transmitido nuestro análisis, le he pedido que tengamos una reunión y me ha dicho que consultará con la gestora, con la dirección de su partido, para que eventualmente podamos tener este encuentro e intercambiar pareceres. He podido hablar también con el secretario general de Comisiones Obreras, con Ignacio Fernández Toso, que me ha informado, digamos, de que ellos hacen un análisis de la situación muy similar al nuestro y me ha confirmado que efectivamente están disponibles para tener una reunión con nosotros, de la que informaremos en cuanto tenga fecha. Y del mismo modo he hablado con Ignacio González, portavoz de Jueces para la Democracia, que me ha transmitido también la disponibilidad de su asociación para tener un encuentro con nosotros. Yo, por la parte que me tocaba, muy brevemente, he hablado con Oriol Junqueras, dirigente de Esquerra Republicana, y con Marta Pascal, la dirigente del PDeCAT, y le he transmitido nuestro análisis, el hecho de que íbamos a trabajar en este sentido, en la idea de una moción de censura, y nos hemos emplazado a seguir hablando en breve. ¿Sí? ¿Y con Ciudadanos también? Hemos contactado con Ciudadanos y no hemos obtenido respuesta. Sí, señora Iglesias, yo quería preguntarle, porque no me ha quedado claro, si no tienen los apoyos suficientes, Unidos Podemos en cualquier caso censurará sí o no esa censura, porque en realidad lo que hacen es anunciar los trabajos para, ¿no? La respuesta es sí. Después de llevar a cabo los contactos con la sociedad civil y con el resto de grupos parlamentarios, nosotros esperamos lograr los apoyos suficientes. Pero si no fuera así, nosotros entendemos que esta moción es un imperativo ético. Es necesario plantear en España una alternativa regeneradora con medidas urgentes que sirvan para sacar al Partido Popular de las instituciones. Pero lo que entendemos que es nuestra obligación hacer es trabajar fundamentalmente con organizaciones de la sociedad civil para construir lo que puede ser una moción de censura que aspiramos a que gane la gente de nuestro país. En la Comunidad de Madrid, Podemos va a consultar con sus inscritos la posibilidad de presentar una moción de censura contra la presidenta madrileña. ¿Va a hacer lo mismo a nivel estatal? Por supuesto que sí. Y en segundo lugar, ¿por qué dice que espera lograr los apoyos suficientes? Porque Podemos tiene diputados de sobra para poder presentar esta moción. Queremos lograr apoyos suficientes para ganar la moción de censura. Nosotros tenemos diputados suficientes para presentarla, pero pensamos que la situación de excepcionalidad en nuestro país requería que nosotros diéramos este paso. Es una obligación democrática. A nosotros nos han puesto en las instituciones para intentar cambiar las cosas y el mecanismo parlamentario disponible para sacar al Partido Popular del Gobierno es la moción de censura. Pensamos que esta es una amplia demanda social. Pensamos que la mayor parte de los ciudadanos españoles que no votaron al Partido Popular desean sacar al Partido Popular de las instituciones. Hablamos de una situación excepcionalmente grave. Es una vergüenza la situación de nuestro Gobierno y de nuestras instituciones de cara a Europa y de cara al mundo. Hablamos de un presidente de Gobierno que va a tener que acudir a la Audiencia Nacional para hablar de la financiación ilegal de su partido cuando él era el director de las campañas electorales que fueron financiadas ilegalmente, que nos dice desde otro continente que esto es una tormenta y que la tormenta ya pasará. España vive una situación de excepcionalidad en la que, como planteaban mis compañeros, se están parasitando las instituciones y nuestra obligación como representantes de la ciudadanía es trabajar para que esa moción de censura se lleve a cabo y nos parece además una obligación ética. Yo quería preguntarle si de algún modo formal o informal ha iniciado conversaciones con los precandidatos a la Secretaría General del PSOE o se ha limitado a esos contactos a los responsables de la gestora. En concreto, le quería preguntar por Pedro Sánchez. Gracias. He mantenido contactos con los miembros de la dirección de ese partido. Los miembros de la dirección de ese partido, en este caso, son Javier Fernández, y por delegación me ha llamado después, entiendo el que es el portavoz, que es el señor Mario Jiménez, y como es natural, pues en las relaciones institucionales con cualquier formación política lo que toca es respetar sus procesos internos y respetar y reconocer a los órganos de dirección, sean provisionales o no, sean una gestora o no. Hola, buenos días. Yo te quería preguntar qué plazos manejan, dado que el PSOE está descabezado y tiene unas primarias el 29 de mayo, no sé qué fecha manejan para presentar esta moción de censura, y luego, teniendo en cuenta la posición de Ciudadanos, si no cree que puede generar frustración que no salga adelante en el caso de que no obtengan la mayoría para que lo hagas. Muchas gracias. Nosotros no entendemos por qué hay formaciones políticas
que se manifiestan abiertamente en contra de la corrupción y que plantean que tiene que haber medidas regeneradoras y que al mismo tiempo sostienen al Partido Popular. Pensamos que eso no es coherente. No es coherente criticar la corrupción al tiempo que se sostiene y se permite que el partido político más corrupto de Europa siga mandando en el Gobierno de España y en algunas comunidades autónomas. Pero, insisto, la lógica fundamental para entender lo que está ocurriendo es una lógica de país, no es una lógica de partido. Lo que está ocurriendo está poniendo en riesgo la seguridad de todos los españoles, porque cuando un fiscal anticorrupción, a las órdenes de un ministro y de un fiscal general, está trabajando para evitar que otros fiscales investiguen a los corruptos, esto no es un problema de partidos, esto es un problema de seguridad de los ciudadanos españoles, porque en un Estado de Derecho la gente tiene derecho a que sus policías, sus guardias civiles, sus jueces, sus fiscales protejan a la gente de los delitos. Si el Gobierno trabaja para impedir que se proteja a la gente frente a los delitos, tenemos un grave problema de parasitación democrática de nuestras instituciones y pensamos que ello implica dar un paso en un sentido cívico y en un sentido ético para sacar al partido más corrupto de Europa de las instituciones. Me ha contestado qué plazos maneja para la presentación de esa moción de censura. Creo que la moción de censura es urgente. En cualquier caso, queremos estudiarla con los grupos de la sociedad civil y con otras formaciones políticas, pero ya le digo que nos parece urgente. Prefiero no hacer juicios sobre sensaciones y esperar a que podamos tener un encuentro y que cada uno exponga, y del mismo modo que le digo con los partidos, con los grupos de la sociedad civil, sus impresiones. A nosotros nos parece, más que un imperativo político, un imperativo ético y moral. Perdone que vuelva a preguntar, quería saber si ustedes ya cuentan con algún apoyo, alguien que ya les haya dicho en ese primer contacto que que están a favor de la moción de censura. Hay organizaciones de la sociedad civil, como transmitían algunos de mis compañeros y yo también, que nos están diciendo que efectivamente es imprescindible hacer una moción de censura. En lo que se refiere a los grupos políticos, pensamos que las circunstancias y la situación de nuestro país habla por sí sola. Lo que no podría ocurrir en España es que toda la sociedad y sus organizaciones digan es necesaria una moción de censura y que los partidos no estuvieran a la altura de la sociedad. Yo espero que estén a la altura. A nosotros nos parece muy saludable y participaremos de todas aquellas iniciativas de la sociedad civil que contribuyan a denunciar y a plantear la necesidad de que se tienen que producir cambios. En ese sentido, que las organizaciones de la sociedad civil, que los movimientos sociales se organicen y ejerzan su derecho de reunión y de manifestación, nos parece saludable y participaremos. Perdone que le haga otra pregunta, la última. Si, por ejemplo, el Partido Socialista se aviene a negociar con ustedes la moción de censura, puesto que ellos tienen más diputados, ¿estarían ustedes dispuestos a que esa moción de censura la encabezara un candidato socialista? Ya sé que no quiere usted hablar hoy de nombres, pero ¿abre la puerta a esa posibilidad? Gracias. Bueno, creo que en el momento en el que los partidos manifiesten su disponibilidad o no para dar este paso, tocará hablar de esas cuestiones y ya le digo que para nosotros lo fundamental no son las caras, es presentar esta iniciativa. ¿Qué posibilidades reales cree que tiene Ciudadanos de romper el pacto con el PP que mantiene? Y entiendo que se ha puesto en contacto con ellos para pedirles una reunión formal para eso, ¿no? Gracias. Así es, he escrito a Albert Rivera para pedirle una reunión y deseo de verdad que dejen de sostener al Partido Popular. Creo que buena parte de su electorado no entienden que estén sosteniendo al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en España. Creo que eso es absolutamente incompatible con plantear un discurso de regeneración y de lucha contra la corrupción. No se puede decir que se está con los corruptos y hacer presidente a Mariano Rajoy. No se puede decir que se está con los corruptos y permitir que el Ministerio de Justicia utilice a los fiscales como protectores de los corruptos y no como sus perseguidores. Terminamos ya, ¿les parece?
Una cosa más, ¿esperarán al 21 de mayo para que ya tengan las primarias del PSOE antes de presentar la moción? Ya he contestado a esa pregunta. Nos parece que hay una lógica de país que está por encima de la lógica de cualquier partido. Esto no va de partidos, esto va de la situación de España. Creo que los casos de corrupción que se están produciendo no responden a la dinámica interna que podemos tener cada formación política. Nosotros también tenemos algunos procesos en algunos territorios, pero es que en España hay algo mucho más importante que los partidos políticos y sus procesos internos, los españoles y las españolas. Y en este momento se está atentando desde el Gobierno y desde el Partido Popular contra el Estado de Derecho y contra las instituciones que están para proteger a la gente. Muchísimas gracias. Gracias.